¿Y si pudiéramos convertir el torrente de promesas climáticas de las empresas en una partitura clara, que nos diga quién está realmente afinado con el planeta y quién solo hace ruido? Hola y bienvenidos. Hoy nos sumergimos en un material fascinante, un artículo de investigación que propone usar inteligencia artificial para por fin poner orden y auditar una década entera de informes de sostenibilidad de empresas de todo el mundo. La misión que nos plantean las fuentes es entender si esta nueva tecnología puede ser la herramienta definitiva para separar el grano de la paja, para distinguir el compromiso real de la palabrería. El documento es denso, pero la idea es revolucionaria. Yo, de entrada, veo aquí un avance increíble hacia la transparencia. Y yo veo un avance que, aunque es muy prometedor, abre un melón lleno de preguntas sobre su fiabilidad y sus posibles ángulos muertos. La pregunta clave que vamos a explorar ¿es esta IA un juez verdaderamente imparcial o podría convertirse, sin querer, en un instrumento que premia a los mejores narradores, a los que mejor escriben y no necesariamente a los que más actúan? De acuerdo, empecemos por el principio. ¿De dónde nace todo este problema? El punto de partida es una organización llamada Carbon Disclosure Project, o CDP. Durante años ha sido como la gran biblioteca mundial de la acción climática corporativa, recopilando miles y miles de informes donde las empresas explican sus estrategias. El problema, que el estudio describe muy bien, es que esa biblioteca es un caos. Un caos absoluto. No es una estantería ordenada. Imagina miles de libros escritos en idiomas distintos, con capítulos que cambian cada año, y donde cada autor puede responder a las preguntas con un poema, un ensayo o un telegrama. Eso son estos informes. Una mezcla de algunos datos duros y, sobre todo, muchísimas respuestas abiertas, narrativas. Es un mar de texto no estructurado. Exacto, y por eso es casi imposible hacer una comparación justa. ¿Cómo comparas el informe de una empresa tecnológica alemana en 2020 con el de una cementera brasileña en 2012? Imposible. Las preguntas que les hacían eran distintas, el contexto era otro, es comparar peras con manzanas. Y ese caos es el paraíso del greenwashing, o como lo llama el artículo de una forma mucho más directa y que me encanta, el cheap talk, la palabrería barata. La palabrería barata, me gusta. Es el arte de escribir 3 páginas sobre tu compromiso con el planeta sin decir absolutamente nada concreto. Me recuerda cuando en el colegio intentábamos rellenar una redacción con palabras rimbombantes para llegar al mínimo de páginas. Totalmente. Y los métodos que se usaban hasta ahora se quedaban muy cortos. Se quedaban en la superficie. El estudio lo explica muy bien. Las primeras herramientas de procesamiento del lenguaje natural podían, por ejemplo, contar cuántas veces una empresa decía energía renovable. Ajá. Pero no entendían el contexto. ¿Es una mención de pasada en la memoria anual o es el pilar de su plan de inversión de 500 millones de euros? Claro. ¿Es una declaración de intenciones real o una frase copiada de un manual de relaciones públicas? No tenían la capacidad de leer entre líneas, de captar la estrategia, la intención. Bien, pues aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. La solución que propone el estudio es usar los modelos lingüísticos grandes, los LLMs, que es la tecnología que todos conocemos por herramientas como GPT-4. La idea es que la IA actúe como un juez que lee y puntúa cada uno de estos miles de informes. Espera, déjame entender esto. ¿Me estás diciendo que simplemente sueltan a la IA para que lea los informes y decida por su cuenta quién es bueno y quién es malo? Suena un poco a poner al zorro a cuidar del gallinero. No, y esa es la clave de todo, la verdadera innovación aquí. No se trata de dejar que la IA decida a su aire. El concepto central es lo que llaman puntuación guiada por rúbrica. Guiada por rúbrica. Eso es como darle a un profesor un criterio de evaluación muy detallado antes de corregir miles de exámenes. No le dices, pon la nota que te parezca, le das una plantilla con reglas claras. La claridad de la estrategia vale 3 puntos, la definición de objetivos vale 4, la gobernanza vale otros 3. La IA está obligada a seguir esas reglas. Vale, eso tiene más sentido. Se trata de estructurar el juicio de la máquina. Pero entonces la pregunta fundamental se traslada. ¿Cuán fiable es este juez artificial, incluso con esas reglas? Pues el propio estudio es muy honesto y admite que los primeros intentos fueron un pequeño desastre. Cuando simplemente le pidieron a la IA que puntuara los informes sin una guía clara, los resultados no tenían ni pies ni cabeza. Ah, o sea que no funcionó a la primera. Para nada, eran totalmente inconsistentes.
un mismo informe recibía notas muy dispares. Demuestra que la IA por sí sola no basta. Necesita esas riendas, esa guía. Ajá. Entonces, si soltar a la IA por su cuenta no funciona, ¿cómo consiguieron los investigadores ponerle esas riendas de forma que fuera justo para todos? Porque la fiabilidad del sistema no viene de la magia de la IA, sino de la calidad de esa rúbrica, de ese manual de instrucciones. Y ahí está el quid de la cuestión. ¿Quién escribe ese manual para que sea objetivo y no favorezca, por ejemplo, a un tipo de empresa o a un estilo de redacción concreto? Exacto. Y lo resuelven de una forma que a mí me parece muy ingeniosa, porque tenían un problema añadido. Como los cuestionarios del CDP cambiaban cada año, una rúbrica pensada para 2020 sería injusta para un informe de 2011. Claro. Sería como corregir un examen de historia con las preguntas de uno de matemáticas. No serviría de nada. Así que aplican una estrategia de divide y vencerás en 2 pasos. Primero, en lugar de inventarse ellos la rúbrica, le piden a la propia IA que la cree. ¿A la IA? Sí, le dan todos los informes de un año, por ejemplo 2010, y le dicen, analiza todo este material y genera tú misma una rúbrica de evaluación justa para este año. Y repiten el proceso para cada uno de los 11 años del estudio, de 2010 a 2020. Con lo cual obtienen 11 rúbricas distintas, cada una perfectamente adaptada a las preguntas y al contexto de su año. Vale, eso tiene lógica. Pero seguimos con el problema de fondo. ¿Cómo comparas la nota de 2012 con la de 2019 si los criterios de evaluación eran diferentes? Ahí llega el segundo paso, que es la genialidad del método. Agregan esas 11 rúbricas anuales en una sola rúbrica maestra. Es como si, después de tener los 11 exámenes distintos de la década, un comité de expertos los mirase todos y dijera, vale, vamos a crear la plantilla del examen perfecto. Ya veo. Debe tener siempre una pregunta sobre estrategia, otra sobre gobernanza, otra sobre objetivos medibles. Y con esa plantilla maestra, con esos criterios unificados, vuelven a evaluar todos los informes de todos los años. Y así, por fin, la nota de 2012 es comparable con la de 2019. Entiendo la analogía. Es un intento de crear un estándar retroactivo. Es sofisticado, pero me sigue generando dudas. El propio estudio admite que todo esto es muy sensible a cómo le pides las cosas a la IA. A la ingeniería de prompts, que llaman. Sí, eso es. Si la instrucción es ambigua, el resultado puede ser inútil. Y sobre todo, ¿qué se pierde en esa agregación? Al crear esa rúbrica maestra, un matiz importante que solo aparecía en los informes de 2012 podría quedar diluido o promediado. ¡Ostras! Inevitablemente, la rúbrica final estará más influenciada por los temas de los últimos años, que son más numerosos. Es un equilibrio muy delicado entre conseguir una comparación estándar y respetar la precisión histórica. ¡Ostras! Es un buen punto. O sea que al intentar crear una regla para todos, podrías estar borrando detalles importantes de la historia. Es una objeción muy pertinente. Pero asumamos por un momento que el método es lo bastante sólido. ¿Qué nos dicen las puntuaciones? Y volviendo a nuestra partitura musical del principio, aquí es donde vemos qué sectores tocan una sinfonía y cuáles están desafinando por completo. Adelante, veamos ese mapa de resultados. Pues los hallazgos son reveladores. Primero, hay una brecha enorme entre sectores. El de tecnología, medios y telecomunicaciones obtiene, de forma consistente, las mejores notas a lo largo de toda la década. Ya. Mientras que sectores como manufactura, transporte o industria pesada se quedan sistemáticamente a la cola. Lo cual me lleva a la pregunta del millón. ¿Son realmente los mejores de la clase en acción climática o son simplemente los que mejor escriben y comunican? Buena pregunta. El modelo de negocio de una empresa de software es, por lo general, mucho menos intensivo en carbono que el de una cementera. Le resulta infinitamente más fácil construir una narrativa positiva y coherente. El estudio, y esto hay que subrayarlo una y otra vez, puntúa la calidad de la divulgación, la calidad del informe, no necesariamente la calidad de la acción. Y esa es una distinción fundamental. Un matiz crucial, de acuerdo. Siguiendo con los hallazgos, también hay diferencias geográficas muy marcadas. Países como Alemania o Japón muestran una calidad en sus informes muy alta y estable. En cambio, otros como Brasil o China tienen trayectorias mucho más volátiles, con picos y valles. Y para mí, lo más fascinante es cómo se ve el impacto de la política global. ¿A qué te refieres? El estudio detecta picos clarísimos de mejora en la calidad media de los informes justo en los años posteriores a hitos clave.
Después del Acuerdo de París de 2015, ¡boom!, sube la calidad. Después del informe especial del IPCC de 2018, que fue un aldabonazo a la conciencia mundial, ¡boom!, otra subida. Demuestra con datos que las empresas reaccionan a las señales políticas. Cuando sienten la presión global, se esfuerzan más, al menos en su comunicación. Esos datos son interesantes, sí. Pero hay otro dato en los gráficos del estudio que es preocupante, y que los autores señalan. En 2018, hubo un descenso brusco en el número de empresas que participaron, sobre todo de Estados Unidos, China y Brasil. ¿Ah, sí? La hipótesis que plantean es que justo ese año, el CDP cambió sus cuestionarios y los hizo mucho más exigentes. ¿Y qué implicaría eso? Pues revela una vulnerabilidad del sistema. Si el examen se vuelve demasiado estricto o complejo, algunas empresas, quizá precisamente las que tienen menos cosas buenas que contar, podrían optar por no presentarse. Claro. Se corre el riesgo de acabar midiendo solo a los buenos estudiantes, a los que voluntariamente deciden hacer el examen, mientras una parte importante de la clase se queda fuera del aula. Es una tensión real, sí. Pero el estudio propone algo muy inteligente para que la nota sea útil. No solo da una puntuación bruta, sino que la convierte en un ranking de percentiles. Y esto es potentísimo para una empresa. A ver. No es lo mismo decirte has sacado un 6 sobre 10 que decirte has sacado un 6 y eso te sitúa en el percentil 75 de tu sector este año. Te estás comparando con tus competidores directos. Ah, claro. Para un directivo, esa información comparativa es un motor de cambio mucho más fuerte que una nota aislada. En eso estoy de acuerdo. El benchmarking competitivo es un gran incentivo. Pero vuelvo a mi escepticismo sobre la acción frente a la palabra. El sistema puntúa lo bien que una empresa describe su gobernanza, sus objetivos o su análisis de riesgos. Sí. Pero una empresa puede dibujar un organigrama de gobernanza climática impecable sobre el papel y luego ignorarlo en la práctica. Puede fijar unos objetivos fantásticos para 2050, sabiendo que ningún directivo actual tendrá que rendir cuentas por ellos. Este método es un gran detector de palabrería barata, pero quizá no es infalible ante una palabrería sofisticada y muy bien escrita. Entiendo el punto, pero creo que aquí es donde todo cobra sentido práctico. Este sistema no se plantea como un fin en sí mismo, sino como lo que llaman un sistema de soporte a la decisión. Es una herramienta para distintos actores. Desarrolla eso. ¿Para quién sería útil? Pues para empezar, para los inversores. Les permitiría filtrar sus carteras de inversión sostenible basándose en datos cuantitativos sobre la seriedad del discurso climático de una empresa, en lugar de fiarse solo de sus folletos de marketing o de los ratings de agencias que a veces son cajas negras. Es una forma de ir más allá de la fachada. De acuerdo. Como primer filtro para inversores tiene sentido. Y para los reguladores el potencial también es claro. Podrían usar una herramienta así para escanear miles de informes y que salte una alarma cuando uno sea sospechosamente superficial o use un lenguaje demasiado genérico. Justo. Sería una forma de decidir a quién se le hace una auditoría de greenwashing más a fondo. Exacto. Y para los propios directivos de las empresas, como decíamos, ofrece una radiografía. Les permite comparar su estrategia y, sobre todo, su comunicación con la de sus rivales. Pueden ver sus puntos débiles, quizás su gobernanza es sólida, pero no la están comunicando bien. Ya. O su análisis de riesgos es pobre comparado con el del líder del sector. Les da una hoja de ruta para mejorar. El potencial como herramienta de apoyo es innegable, sí. Sin embargo, y esto es muy importante, el propio estudio concluye con una nota de humildad señalando las grandes preguntas que todavía quedan por responder. Lo dicen con mucha claridad, este es un gran paso para analizar lo que se dice, pero la prueba de fuego, el siguiente paso ineludible y que lo cambiará todo, será conectar estas puntuaciones con lo que se hace. ¿Y cómo se haría eso? Los propios autores lo proponen para futuras investigaciones. Hay que cruzar estos datos sobre la calidad del discurso con los datos financieros de las empresas y, lo más importante, con sus datos de emisiones reales, los famosos Scope 1, 2 y 3. Claro, con los datos duros. Exacto. Solo cuando se demuestre estadísticamente que una alta puntuación en el informe se correlaciona con una reducción real y sostenida de las emisiones, solo entonces podremos estar seguros de que la herramienta no solo mide la elocuencia, sino el compromiso.
Sin ese vínculo, el riesgo de estar premiando un greenwashing de alta costura, uno muy bien escrito, sigue sobre la mesa. Resumiendo el análisis de hoy, hemos visto un método que usa la inteligencia artificial no como una caja negra mágica, sino como un asistente muy estructurado para poner orden en el mundo caótico de la comunicación climática de las empresas. Una tecnología que transforma miles de páginas de texto en inteligencia comparable y procesable a lo largo del tiempo. Una herramienta muy poderosa que sin duda nos acerca a una mayor transparencia, pero que, como hemos visto, todavía tiene que pasar el examen final, demostrar que puede distinguir de forma definitiva entre la comunicación excelente y la acción excelente. Es un avance formidable para evaluar la forma, pero el gran reto sigue siendo conectarlo de manera robusta con el fondo de la cuestión, que es la descarbonización real de la economía. Y al analizar una década que ya ha pasado, el estudio nos deja con una idea provocadora para el futuro. Ahora que la IA puede puntuar la calidad de las promesas ya hechas, ¿podrá algún día, cruzando esta información con otros datos, llegar a predecir la probabilidad de que una empresa cumpla sus futuros compromisos climáticos? Estamos a las puertas de un detector de greenwashing predictivo. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Hasta la próxima.